Y una más para el líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, Alcides Oviedo Brites. Esta vez amenazó al Ministerio Público durante una audiencia preliminar en la que se pretendía investigar su conducta de la semana pasada, cuando se presentó ante el Poder Judicial y le propinó un golpe a un magistrado. El autodenominado comandante del EPP estuvo sin esposas, actuó de manera violenta y resentida. Además, se abstuvo de declarar y se negó a firmar su abstención. Totalmente esta persona está desequilibrada. En todo momento actuó en forma violenta, se refirió al Ministerio Público como en una manera muy despectiva y muy prepotente. Cuando entró acá, ¿él dio algún tipo de declaraciones? No, amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? En contra del Ministerio Público, que no sabemos todavía lo que nos espera. Recordemos que Oviedo está imputado por resistencia en este reciente caso en que agredió a un alto magistrado durante una audiencia en Palacio de Justicia. La agente del Ministerio Público dijo que no teme a estas amenazas y que esperaba esta reacción. No hubo tampoco agresión verbal ni física. Su abogada Daisy Irala confirmó que los EPPistas desconocen al Estado y a la justicia. Es un movimiento guerrillero, ya expliqué, es revolucionario popular. Que le tiene secuestrado a un adolescente. Es un método. Tienen que dejar, yo no apoyo nada, tienen que dejar de hacer análisis simplistas y de más allá del fondo. Irala sostuvo que el EPP, como guerrilla, tiene apoyo internacional del Centro de Documentación Internacional de Movimientos Armados, donde figuran comunicados del EPP. La pena para Oviedo es de 2 años, pero que solo figurará como antecedente, pues el guerrillero ya posee una extensa condena de 15 años y 3 de seguridad. La fiscal indicó que no volverá a convocarlo.